Hola amigos, os traigo ahora un programa que no pretende sustituir a estos magníficos programas que tenemos de diseño y planificación para la cirugía ortognática. Este programa está enfocado únicamente para diseñar las microplacas de fijación y las guías de corte para el deform. Como siempre, importamos nuestro STL. Una vez que esté cargado, aparece el nombre, le cambiamos a maxilar operado porque hemos importado primero el maxilar, el deform hecho, se nos centra la visión, importamos también el maxilar original, le cambiamos de nombre y ocultamos el maxilar original. Pulsamos el botón dibujar y trazamos la línea por donde quiere que vaya la microplaca. Vamos buscando la zona de hueso, donde el hueso es más robusto, en el malar, en el arbotante. Saltamos y evitamos el seno maxilar y nos vamos por encima de los ápices del diente hasta la región nasal a la altura del infraorbitario. Hacemos el mismo trazado de la línea en el lado izquierdo. Y vamos a hacer un diseño de una microplaca unida completamente, diseño que a mí particularmente no me gusta, pero lo pongo de ejemplo porque es el más complicado de hacer. Llegamos a subnasal y unimos los dos trazados que habíamos hecho previamente. Dibujado el trayecto por donde queramos que se nos cree la mini placa, pulsamos el botón superior derecho de crear placa. El programa se toma su tiempo, dependiendo también de los recursos que tenga el ordenador. Desaparece el maxilar de la escena y limpiamos las virutas que puedan quedar en la estructura. Situamos el puntero donde queremos que vaya el perforador. En este cruce le damos a la flecha para que se oriente. Al pulsar OK se nos suelda el perforador con el resto de la estructura. Confirmamos que la malla no se haya desvirtuado y añadimos el siguiente perforador. Vemos que en el centro de la estructura aparece una línea blanca que nos va a determinar el centro de la malla. Si miramos de frente al hueso, la línea blanca nos va a señalar dónde tenemos que colocar el puntero para el perforador. Seguimos añadiendo perforadores. Confirmo que está perpendicular al hueso y lo sueldo. Añadimos otro perforador y así sucesivamente. Tener en este perforador para enseñaros de que se puede superponer siempre que no sobrepasemos el círculo interno. El perforador se va a soldar perfectamente y no vamos a tener fallas en la malla. Avanzamos varios fotogramas para que esto no se nos haga muy largo. Vemos cómo podemos solapar dos arandelas cuando nos falte espacio. Tenemos el lado izquierdo realizado, ocultamos el maxilar para comprobar que la malla está correcta y continuamos con el lado derecho. Sacamos la línea de orientación y continuamos añadiendo perforadores. Aquí aparece el primer fallo, no se nos ha formado bien la arandela. Deshacemos, tenemos un botón que dice OK seguro. El proceso tarda más, pero comete menos fallos y da menos errores. Este es el resultado. Cuando ya tenía la placa hecha, al ir a comprobar, me doy cuenta de que uno de los perforadores, este último que hicimos
con el OK seguro tenía un error. Este error se puede corregir en el postproceso porque simplemente es cortar ese cilindro, pero es mucho mejor repetirlo. Nos vamos al historial de todos los procedimientos que hemos hecho y vamos echando marcha atrás hasta localizar donde cometimos el error. Repetimos añadir perforador y lo soldamos. Comprobamos que esta vez no hemos metido la pata y de que se ha creado el agujero perfectamente. Proseguimos con la tediosa labor de añadir perforadores. Vemos un segundo fallo que puede aparecer. Al perforar la mini placa, desaparece completamente el resto de la placa. Hacemos el deshacer, la versión invertida, borramos el perforador y lo vamos a colocar en otra posición un poquito más separada. En este perforador nuevo os quiero enseñar un recurso porque no nos va a caber la arandela. Sobrepasa por encima de la proyección del hueso. Para ello le damos a la posición de escalar. Escalamos en ese eje. Lo rotamos para que se nos quede horizontal. Y ya no nos va a chocar con la proyección del hueso. Añadimos el último perforador y ya tenemos la mini placa completada. Esta es la mini placa única, que ya sabéis que no estoy muy conforme con ella, pero sí mi criterio es poner el máximo posible de perforadores. Esto nos permitirá aligerar la placa y si en algún tornillo fallamos porque no agarra, podemos elegir siempre el de al lado. No es obligatorio poner todos los tornillos. Tenemos el panel de guías de corte y vamos a buscar el plano de corte. La mayoría de las veces el plano de corte nos lo tiene que dar el programa con el que se ha hecho las osteotomías, pero a veces tenemos que hacerlo nosotros porque es inservible. Se nos aparece un panel de información con las instrucciones de seleccionar dos triángulos adyacentes que nos formen un cuadrilátero. Pulsamos el botón de agrandar el plano. Destruimos todas las caras de este paralelepípedo en todas las direcciones para que nos ocupe toda la osteotomía. O comprobar que el plano de corte es correcto en las otras direcciones. Al pulsar el botón pintar nos aparece el maxilar original y dibujamos por donde queremos que vaya la masa de la guía de corte. Señalamos la zona de la tuberosidad. Nos extendemos por toda la zona donde va a ir la osteotomía. La parte de arriba la exageramos porque luego se cortará. Y pulsamos el botón de crear masa. Redondeamos y suavizamos los bordes inferiores y pulsamos el botón de crear ribete. Dibujamos una línea por debajo del paralelepípedo que se nos formó con el plano. Nos extendemos incluso un poquito por dentro de la fosa nasal para que se ancle ahí bien. Y pulsamos
el botón de crear ribete. Se nos va a fusionar la masa con un ribete por donde vamos a deslizar la sierra o el piezoeléctrico. Cuando finalice se nos va a crear esta masa y vamos a extruir ahora el paralelepípedo para que corte todos los excesos del molde. Pulsamos el botón de capitar y ya nos crea el plano por donde tenemos que deslizar nuestra sierra o piezoeléctrico. Pulsamos el botón de sacar perforadores. Aquí me gustaría hacer un inciso. Me parece contraproducente hacer un agujero en el maxilar y fijar un tornillo sobre un agujero previamente hecho. Tenemos tornillos autorroscantes que van a agarrar mucho mejor sin que hayamos hecho un agujero. Poner un par de agujeros solo como referencia para saber que la placa o la mini placa está bien colocada sí me parece de buena idea, pero el resto prefiero no hacerlos. En este caso voy a hacer todos los perforadores como se hacen en todos los proyectos. Escondemos los perforadores que no necesitemos. Adaptamos los cilindros guía a la masa y los fusionamos con toda la guía quirúrgica. Vamos a ponerme mi firma por chulería, la estampamos y aparece el maxilar. Vamos a colocar los agujeros para sujetar esta guía quirúrgica. Vamos a evitar tocar las raíces de los dientes y el último para colocarlo donde no hay dientes. Tenemos la guía quirúrgica izquierda realizada. Vamos a hacer lo mismo con la guía quirúrgica derecha. Sacamos los planos de corte, los agrandamos, confirmamos que coinciden con el plano de corte, pintamos la masa, borramos previamente la que ya habíamos pintado. Sacamos la masa molde y la suavizamos. Dibujamos el ribete y lo creamos. Decapitamos la parte superior de la masa. Añadimos los perforadores. En este caso sí voy a coger solo 2 o 3 de referencia. Sacamos los cilindros guía y los fusionamos. Bien, nuestra guía de corte derecha realizada. Comprobamos que en el maxilar original se van a adaptar estas guías de corte. Comprobamos también que la mini placa se va a adaptar y que los perforadores corresponden a los agujeros que habíamos hecho con anterioridad. Comprobamos que la placa se va a adaptar al corte del Lefort y que las guías también nos van a reproducir el corte que habíamos diseñado previamente. Aquí tenemos otra forma de diseño de las placas. En el lado derecho tenemos una placa única para el lado derecho y en el lado izquierdo una en el arbotante maxilomalar y otra en subnasal. Otro tipo de diseño según sean las preferencias del cirujano y cómo las quiera diseñar. Aquí tenemos también otra forma de diseñar.
Diseño con 2 mini placas que da una fijación excelente. Esto es todo lo que les puedo ofrecer. No se olviden de darle un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por todo.